Bienvenidos a nuestro programa, donde cada historia que escuchamos es un eco de experiencias vividas, susurros del pasado que nos invitan a reflexionar sobre lo desconocido. Hola, desde hace algunos meses comencé a escuchar su programa. Agradecería si omitiera mi nombre si alguna vez se puede contar mi relato. Esto es un recuerdo que tuve bloqueado por un buen tiempo por el terror que me provocaba recordarlo. Sin embargo, al comenzar a escucharte, como te digo, hace apenas un par de meses, todo volvió muy claramente. Sé que fue real e incluso mi hermana, la persona a quien le cuento todo, a quien más confianza le tengo, me confirmó que era tan grave, tan impactante como de pronto lo recordaba. Hola, desde hace algunos meses comencé a escuchar su programa. Agradecería si omitiera mi nombre si alguna vez se puede contar mi relato. Esto es un recuerdo que tuve bloqueado por un buen tiempo por el terror que me provocaba recordarlo. Sin embargo, al comenzar a escucharte, como te digo, hace apenas un par de meses, todo volvió muy claramente. Sé que fue real e incluso mi hermana, la persona a quien le cuento todo, a quien más confianza le tengo, me confirmó que era tan grave, tan impactante como de pronto lo recordaba. Verás, yo nací y crecí en un pueblito de Michoacán, del cual prefiero no decir el nombre, pero desde que estudiaba me tuve que ir. Terminé en Zamora, en el mismo estado, para estudiar la universidad y aquí es donde actualmente vivo. La mayoría de mi familia se quedó en aquel pueblo, por eso siempre que puedo regreso para pasar fines de semana con ellos, al lugar donde crecí con mi gente. Hace 4 años, en los primeros días de enero, recibí una llamada de mi mamá mientras estaba trabajando. Desde que la saludé, la noté muy inquieta, diferente. Hola chiquita, ¿cómo estás? No te agarro muy ocupada. Aunque siempre estaba ocupada, a mi mamá siempre le digo que no lo estoy, así que le pregunté qué pasaba, si todo estaba bien, que ya imaginaba. Tu primo pasó algo, tuvo un problema. Como soy abogada, generalmente me llaman a mí cuando alguien de la familia se mete en problemas. Y mi primo era bien sabido que se había ido con gente mala, que andaba en asuntos ilegales. Nunca fuimos cercanos, ni de niños. Creo que ni en las fiestas llegamos a platicar. Era mi primo, pero nada más lo saludaba desde lejos. Le dije a mi mamá que me tenía que decir exactamente qué había pasado para poder ayudarlo, que necesitaba saberlo todo en lo que podía llegar hasta allá. Son más o menos 2 horas de camino. Es que no sé cómo decirte esto, mija. Lo mataron en la madrugada. Necesito que te vengas porque lo van a velar en casa de tu abuelita. No supe qué decir. Esa información no la esperaba. Le dije que iba para allá, que pediría permiso en el trabajo para faltar al día siguiente y quedarme con ellos en el pueblo. En mi trabajo me dejaron salir en ese momento, pero no me pudieron dar el permiso para faltar al día siguiente. Así que me fui para allá, para estar en el velorio, sabiendo que tendría que regresarme muy temprano por la mañana. Pero al menos pude estar en la casa de la abuela para el velorio, acompañando a mi familia. Al menos nunca me acerco a ver a los muertos y, por supuesto, que esa no fue la excepción. Nunca me acerqué al ataúd. Al día siguiente regresé a Zamora a trabajar y unas semanas después, mis papás tuvieron que hacer arreglos en nuestra casa, una remodelación casi completa, tantos que tendrían que dejarla por un tiempo. Mientras tanto, se irían a vivir a una casa casi al lado de la nuestra, una casita muy pequeña, con muy mala distribución, mal hecha, mal construida, un lugar tan oscuro que era lo mismo andar por ella con los ojos abiertos que cerrados. Parecía hecha como para que nunca le diera un rayo de sol. Yo lo seguía visitando, claro, me apartaron una habitación al fondo de un pasillo, pero era sumamente desesperante ir a verlos ahí. La casa daba mucho miedo, pero la eligieron porque podrían estar al pendiente de todo lo que se fuera haciendo en nuestra casa. Esa casa oscura ni siquiera tenía puertas en las habitaciones, pero mi papá tuvo bien colocar una cortina en cada puerta para que hubiera al menos algo de privacidad. En ese tiempo yo estaba soltera, así que cada semana iba al pueblo a visitarlos. Un sábado por la noche, normal, tan normal como eran los días oscuros en esa casa, me fui a acostar a ver un rato mi celular antes de dormir. Como a las 11, me empezó a dar sueño, así que hice algo que cada noche hago como por reflejo. Cerré cada ventana abierta en mi teléfono, luego lo coloqué debajo de mi almohada y me quedé dormida. Eran las 2 de la mañana cuando algo me despertó. Lo empecé a escuchar en mis sueños.
lejos de todo, pero pronto me di cuenta de que lo que sonaba era mi teléfono. Se había puesto una canción a todo volumen en Spotify, pero yo había cerrado todo. Lo más extraño es que era una canción que yo ni siquiera había escuchado, que no estaba en mi historial. Además, había comenzado desde la mitad. Me desperté muy asustada para revisar mi teléfono y apagarlo. Estaba sobresaltada en ese momento, no porque sintiera que algo iba a pasar, sino porque me había despertado de pronto. Pasaron unos minutos en los que intenté calmarme, recuperar el aliento, y de pronto, cuando sentí que por fin me calmaba, mi pulso se volvió a acelerar. Empecé a respirar con dificultad. Volteé hacia la cortina en la puerta, alcancé a ver el reflejo de una luz moviéndose, como si alguien se acercara con una lámpara. Y en efecto, alguien iba caminando por el pasillo. Se detuvo frente a mi habitación. Su mano empezó a recorrer lentamente la cortina y en ese momento supe que no era nadie de mi familia, pues ellos hablarían primero antes de entrar. Me quedé paralizada del miedo. No me podía mover ni gritar. La cortina se abrió lentamente hasta mostrarme quién estaba del otro lado. Era mi primo, el que apenas 3 semanas antes había muerto, pero no se veía como lo recordaba de hace años, de la última vez que lo vi. Se veía más grande, sus manos brillaban como si trajera algo entre ellas. Tenía barba que nunca le había visto y tenía puesto un traje de San Judas. Me vio sin ninguna expresión en su rostro por unos segundos, luego siguió caminando con su luz por el pasillo hasta que el reflejo de aquella luz desapareció. Después de unos minutos pude reaccionar, pero era tanto mi miedo, la ansiedad que esa aparición me había provocado, que aún hoy me sudan las manos. Intentar explicarlo al escribirlo, solo pude prender la televisión y dejarla así por el resto de la noche. Después de un buen rato, el sueño me venció y pude volver a dormir. Hasta que por la mañana, al despertarme, corrí a contárselo a mi mamá, que sin decirme que no me creía, me hizo sentir que no era nada de importancia. Solo me dijo que le prendiera una veladora a mi primo, que rezara por el descanso de su alma. Días después, al cumplirse el mes de muerto de mi primo, su hermana compartió una fotografía de él en el ataúd. Se me heló la sangre cuando vi cómo estaba vestido con un traje de San Judas. En esa zona, los jóvenes que mueren sin haberse casado se acostumbra a vestirlos como algún santo para velarlos. Esa es la ropa que se les deja para sepultarlos. Pero les recuerdo, yo no sabía. Yo ni siquiera me había acercado a él. Hasta ahora no me explico por qué se apareció en esa casa. ¿Por qué se me apareció a mí? No he vuelto a pasar por una situación así, pero el exmarido de mi hermana contó que a él ya no le gustaba estar en la casa donde vivía antes, porque el primo se seguía apareciendo sentado en el mismo lugar donde se tomaban unas cervezas cada fin de semana. ¿Quién sabe qué será de él, de su alma? Nos gusta mucho comunidad. Descubrir a través de las historias elementos culturales como este de que en esa zona de Michoacán, y quizás también en algunas otras, a los muertos jóvenes se les entierra vestidos de santos. Si vas a compartir una historia, recuerda que este tipo de relatos, aunque no son parálisis del sueño, nunca los había tenido y de pronto sucedieron varias noches seguidas, sin parar. Episodios en los que vi diferentes entes, en los que sentí diversas esencias. Fue una sensibilidad que llegó a mi vida para quedarse, y aunque cada vez se fue haciendo más esporádico durante mi adolescencia, fueron sucediendo varias cosas dignas de contarse. Pero hoy quiero hablarles de la que sucedería a mis 17 años, cuando deseé con todas mis fuerzas no volver a tener parálisis del sueño. Yo vivo con mi hermana, mi mamá y mi tía. Somos puras mujeres. Un sábado por la mañana, mi mamá se fue muy temprano a trabajar, aproximadamente a las 5 de la madrugada, como acostumbra. Nos quedábamos las demás, pero en ese entonces mi hermana iba al catecismo muy temprano, así que mi tía la llevaba y la esperaba en la iglesia hasta que terminara para regresarse con ella. Tenía 7 años. Aquel sábado, escuché como muy temprano se levantaron, también desayunaron y luego salieron rumbo a la iglesia. Creo que quizás ni siquiera daban las 8, cuando escuché que mi tía desde la sala gritaba que en un rato volvían, que me dejaría cerrado con llave. Tenemos una puerta de entrada y un portón, y los dos los dejábamos cerrados por seguridad. Yo creo que debo haber contestado que sí desde mi cuarto, y luego me volví a quedar dormida. Pero incluso así tuve ese presentimiento extraño, ese que siempre sentía cuando estaba por comenzar una parálisis del sueño. Aunque se había vuelto usual para mí, nunca dejó de ser una sensación terrible. Cuando te encuentras en uno de estos episodios, no puedes moverte.
Sin embargo, aprendí a lo largo de los años que es posible controlarla, al menos manteniendo la calma. Me desperté, me esforcé a despertarme. Solo podía pensar en que no quería que pasara, al menos no esa mañana. Solo quería descansar, pero volvió a pasar. Cada vez se hacían trances más largos, más intensos, más profundos. Cada vez me daban más miedo. Logré despertar a la mitad de la parálisis, harta, cansada, tanto que me puse a llorar. Estaba acostada de mi lado derecho, con la cara hacia la pared. Me fui calmando poco a poco, recuperándome como después de cada episodio de parálisis. Entonces escuché pasos por el pasillo. Alguien venía, era muy claro. No me asusté, pues pensé que era mi hermana o mi tía, que ya habían regresado. Estaba tan concentrada en no volver a tener una parálisis que perdí la noción del tiempo. Sentí que alguien entró, que me tocó la cabeza, y una voz de niña me decía: calma, calma, no llores, ya no llores. Pensé que era mi hermana, e ignoré esas manitas que me tocaban. Le dije que no me molestara, que me dejara dormir. Dejé de sentir las manos. Mi cerebro reaccionó. Mi hermana, para empezar, no es cariñosa conmigo. Jamás había hecho algo así. ¿Por qué estaría haciéndolo? ¿Cómo sabía que había estado llorando? Así que abrí los ojos. Tomé mi celular. Eran las 9 pasadas. Mi hermana y mi tía seguramente seguían en la iglesia. ¿Quién más podría ser? Había alguien detrás de mí que no era ninguna de las dos. Me di la vuelta y alcancé a ver una niña que salía corriendo, de colitas y uniforme de escuela, un uniforme que no reconocía. Salió del cuarto corriendo y escuché sus pasos alejarse, los mismos que había escuchado venir hacia mí momentos atrás. Me levanté rápido para seguirla. Creí que alguien se había metido en la casa. En ese momento no pensaba más que en un intruso, porque sé reconocer lo que es solamente una visión por la parálisis y lo que acababa de ver, que era completamente real. Mientras corría hacia ella, escuché un sonido que venía de la cocina. Se escuchaba que estaban tirando cosas. Ahí estaba segura de que se habían metido a robar. Se escuchaba cómo tiraron una silla, cómo se caía un traste, cómo se abrían las puertas de los gabinetes. Corrí a revisar, pero no había nada raro en el resto de la casa. Las ventanas estaban cerradas, la puerta con seguro, todo estaba bien en orden, con excepción de la cocina. Tomé la copia de las llaves y me salí al jardín. Dentro se sentía un ambiente muy pesado que me asfixiaba, un ambiente que solo podía reconocer como ese que se siente dentro de mis parálisis. Me quedé en el jardín, sentada con mi perrita, que me veía con ojos tristes, como si pudiera sentir mi miedo. Cuando mi mamá llegó, me preguntó por qué estaba fuera, y yo, intentando mantener la calma, le dije que había salido a jugar con la perra. Luego me preguntó qué había pasado en la cocina. Le dije que simplemente me había desesperado, que al intentar hacerme algo para desayunar, se me cayeron las cosas de los gabinetes. No sé si me creyó, pero yo decidí en ese momento no decirle nada más. Pasaron los días. Yo estaba más calmada y, sin embargo, una noche mientras dormía, sentí que un episodio se acercaba. Me cambié rápido de posición. A veces eso me funcionaba para evitarlos, pero esta vez no fue suficiente. De repente no pude moverme. La puerta de mi habitación estaba abierta y vi cómo entraba una silueta. Algo era diferente. La sensación era la misma. No me podía mover, ni gritar, ni defenderme, pero el miedo esta vez iba más allá de cualquier otra. Algo se subió a mi cama. Sentí como si iba hundiendo el colchón con su peso, pero al llegar a mí, la silueta por fin cobró forma. Era la niña, pero no podía verla del todo bien. Estaba borrosa. Ella se bajó de la cama, se paró a mi lado y comenzó a acariciarme la cabeza. Otra vez yo estaba cada vez más asustada, pero con todo y miedo decidí preguntarle qué quería. Ya había lidiado con presencias. Sabía que lo más importante era saber por qué razón estaban ahí, saber su objetivo. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo puedo ayudarte? Ella, con una voz muy tranquila, me dijo: quiero a mi mamá, ayúdame a buscarla. Dentro de mi parálisis, le decía que no sabía cómo y ella comenzó a gritar cada vez más fuerte: ¡quiero a mi mamá! ¡Quiero a mi mamá! ¡Quiero a mi mamá! Lloraba y se lamentaba, y en un intento por salir, por despertar, intenté algo que nunca antes había funcionado, pero fue lo que sentí que tenía que hacer en ese momento. Empecé a rezar. Estaba desesperada, muy cansada. Hasta noté que estaba sudando y lloré. Lloré rezando hasta que desperté. Los días pasaron, de vez en cuando volví a verla en mis sueños, en las parálisis, hasta que semanas después, una de mis tías fue a mi casa. Mi mamá me pidió que me fuera a mi cuarto
porque tenían que platicar entre ellas, pláticas de gente grande. Yo me escondí para poder escuchar. Ellas platicaban que mi tío había decidido quitar uno de los magueyes que tenía en el jardín porque ya estaba muy viejo. Era hora de otras plantas. Dijo que escarbó bien hasta la raíz, cuerda que las sombras del pasado a menudo regresan para recordarnos lo que hemos vivido. Agradecemos a nuestra oyente por compartir su historia, una experiencia que trasciende el tiempo y nos conecta con lo desconocido. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con aquellos que disfrutan de las historias que nos hacen reflexionar sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Te invitamos a seguir con nosotros en este viaje de relatos, donde cada historia es una nueva ventana a lo sobrenatural. Hasta la próxima, y recuerda, en cada rincón oscuro puede haber una historia esperando a ser contada.